Muy buenas tardes, compañeros y maestros. El día de hoy nosotros les vamos a presentar el tema de virtualización y pues los integrantes de mi equipo son Kevin Ramírez Godínez y pues su servidor, yo Luis Jair Aguirre Fajardo. Bueno, primero que nada les vamos a hablar de la introducción, que pues en la actualidad se ha implantado el concepto de virtualización que definitivamente consiste en instalar un sistema operativo huésped, sobre todo el que llamamos anfitrión o el host, pudiendo tener tantas máquinas virtuales como queramos. En informática, la virtualización es un término amplio que se refiere a la abstracción de recursos de una computadora. En este término es bastante antiguo y viene siendo usado desde antes de los 1960 y ha sido aplicado en diferentes aspectos de ámbitos de la informática. ¿Qué es la virtualización? Es una tecnología que permite crear servicios de ti útiles mediante recursos que están ligados tradicionalmente al hardware. Además, distribuye sus funcionalidades entre diversos usuarios y entornos, lo que permite utilizar toda capacidad de una máquina física. Como podemos ver, hay un ejemplo de más o menos del mail, del web y de Legacy Apps. ¿Cómo funciona la virtualización? El software denominado hipervisores separa los recursos físicos de entornos virtuales, es decir, todo lo que necesitan los recursos, los hipervisores pueden conformarse como elementos principales de un sistema operativo, como una computadora portátil, o se pueden instalar directamente en el hardware, como un servidor, que es la forma en la que la mayoría de las empresas virtualizan. Y pues ahí tenemos un ejemplo de que más o menos que es un hipervisor. Las ventajas de utilizar la virtualización. Una de ellas es la reducción de costos, mayor eficiencia de trabajo, menor consumo de energía, mejora en la seguridad y menor necesidad de mantenimiento, posibilidad de clonación y pues por último su portabilidad. Esas son las ventajas de la virtualización. Y a continuación mi compañero Kevin les explicará las desventajas y los tipos de virtualización. Desventajas de la virtualización. Así como existen ventajas, también existen desventajas. En este caso hablaremos de tres. La primera sería fase de aprendizaje, que es la asignatura del saber precisamente cómo operar este software de virtualización. El personal que utilice este método debe saber exactamente la posibilidad y el uso de herramientas virtuales. En todo lo contrario, podría caer en un desastre. El aumento de costes iniciales. Para albergar varias máquinas será necesario la asignación de unos de recursos a cada una de ellas. Por ello es necesario invertir en un software potente, que quizás en una empresa no tenga al principio, pero es recomendable tenerlo a la mano. Y la tercera sería el aumento de fallos de cadena. Si el equipo que hace servicio en una máquina virtual llega a fallar, enseguida todas las que estén conectadas tendrán el mismo fallo al grado de hacer un mal rendimiento y crear una gran caída del sistema. Tipos de virtualización. Existen diferentes tipos de virtualización o más bien distintos procedimientos para conseguir virtualizar determinados recursos. En este caso hablaremos de algunos. Empezamos con la virtualización de datos. Los datos que se encuentran repartidos por todas las partes se puede consolidar en una fuente única. La virtualización de los datos permite que las empresas las traten como si fueran una cadena de suministro dinámica. De esta manera se obtiene la capacidad de procesamiento que permitirá reunir los datos de varias fuentes, integrar otras fuentes nuevas con facilidad y transformar los datos en función de las necesidades de los usuarios. Enseguida veremos la virtualización de los escritorios. Mediante este método de virtualización crearemos una máquina con un sistema operativo en el que otros usuarios pueden conectarse de forma remota y obtener el escritorio de ese servidor desde otra ubicación. Enseguida tendremos la virtualización de los servidores. Este es el método más común y más utilizado en el entorno de servidores de empresas. El proceso consiste en crear servidores virtuales más pequeños. El procedimiento consiste en crear diferentes servidores virtuales pequeños o que utilicen pocos recursos en un servidor físico de mayor tamaño
y con un hardware potente. De esta forma, estas máquinas independientes unas de otras se representan los recursos del hardware para funcionar de forma eficiente. Este método de hipervisor realizará el control del proceso de la memoria RAM, el disco duro y el resto de componentes para permitir que distintos sistemas operativos virtuales se ejecuten simultáneamente en una misma máquina. Ya que esto ha marcado un antes y un después en las empresas dedicadas a proporcionar servidores de hosting y otros tipos de otras empresas a clientes. En, en este caso hay dos elementos que las conforman, que es el ahorro del hardware, que no es necesario comprar materiales físicos para cada equipo, y la escalabilidad. Para crear nuevas máquinas, solamente tendremos que aumentar el número de estas y adquirir nuevos elementos físicos. Enseguida veremos la virtualización del sistema operativo. Ese es el método que nosotros, los usuarios o de equipos de escritorio, usaremos en la gran mayoría de los casos. El método consiste en destinar un ordenador principal para crear uno o varios entornos virtuales que con un sistema operativo instalado sobre este. Mediante órdenes físicos creamos una plataforma que permite que, por ejemplo, un sistema operativo como Linux pueda ejecutarse dentro de un sistema operativo Windows o viceversa. Enseguida hablamos de la virtualización de las funciones de red, que mediante este método podremos crear redes físicas, redes virtuales, para monitorizar un conjunto de máquinas conectadas entre sí. De esta forma podremos crear una red física mediante un software, que además será el encargado de gestionar la intercomunicación entre los distintos recursos conectados. Enseguida hablamos ahora de la virtualización del almacenamiento, que mediante el método de virtualización se crean varios recursos de almacenamiento normalmente ubicados y distribuidos mediante una red. Al tener varias de estas unidades, y no solamente una, será posible acceder a ellas de forma simultánea o separada. De esta forma, el acceso a los datos por varias máquinas será mucho más eficiente y rápido. Y si tuviéramos un solo disco duro de gran tamaño disponible para varias máquinas, además la implementación en unidades flash SSD permite que este rendimiento se incremente de forma considerable y potente. Las ventajas serían aumento de velocidad, mejor escalabilidad, aumento de eficiencia y gestión automática de recursos. Y por último, vemos la virtualización de la memoria. Es el concepto exactamente lo mismo que el almacenamiento. La idea es crear una memoria de función compartida mediante una distribución en la red para que los distintos equipos que lo utilicen ofrezcan la misma ventaja que el almacenamiento de red. La planeación de la virtualización. Bueno, la planeación se basa nada más y nada menos que en los requerimientos y los recursos que requiera tanto el administrador, o mejor dicho, lo que necesita la empresa para que funcione, ya que puede haber varias opciones de planeación. En esta parte hablaremos de algunas planificaciones que conlleva esto. La primera será las tendencias actuales en la planificación de la capacidad estratégica. En el mayor retorno de la inversión de un hardware es mediante el uso de la virtualización, que permite consolidar servidores físicos o máquinas virtuales. Esto hace llevar que necesita el administrador o la empresa requieren saber qué es lo que pretenden hacer y qué es lo que necesitan para poder instalar una virtualización y no haya ningún error. Para esto también conlleva una estrategia. La siguiente será las capacidades principales que deben tener las herramientas de planificación y capacidad estratégica. En esta parte nos enfocaremos en las herramientas que conllevan. En esta parte hablaremos de dos. La primera sería comunicarse con herramientas de administración y infraestructura virtual. Esto hace saber que son herramientas simplemente que usan un protocolo simple y una administración de red para extraer datos de rendimiento y en HOTS, sin entender realmente la relación entre los HOTS físicos y los virtuales. Y la siguiente sería hacer recomendaciones y predicciones inteligentes. Al comprender la infraestructura virtual y hablar directamente con el host de la administración virtualización,
Las herramientas de planificación de capacidad pueden hacer recomendaciones más inteligentes, como se mencionan a continuación, indicar cuántos días quedan antes de que el host virtual en particular se quede sin memoria, y demostrar que al mover la máquina virtual en un almacén de datos o otra máquina virtual puede lograr un mejor rendimiento, y también se recomienda el cambio de tamaño de máquinas virtuales, tanto el aumento en su CPU virtual como la memoria RAM virtual, y a la vez disminuye y ahorra recursos. Software para virtualización o software de virtualización. Como todo caso, siempre vamos a necesitar de un software que nos ayude a ejecutar un sistema operativo virtual. En este caso existen varios. La diferencia es que unos son de paga y otros son gratuitos. Y aquí en esta parte veremos los prepago. El primero sería VMware, que es propiedad de EMC Corporation. Es una de las herramientas más importantes o más populares y más avanzadas en el mercado. La siguiente es Hyper-V. Es el hipersor de propiedad de Microsoft, o sea, quiere decir que es una herramienta que ya tiene Microsoft en su sistema operativo. En este caso es Windows o Windows Servers. A partir de Windows 10 Pro y Windows Server 2019, puede tener esta herramienta a su disposición. A la vez se considera gratuita, ya que ya teniendo una licencia comprada del sistema operativo de Windows, puedes tener derecho a esta herramienta. La siguiente es Parallels, otro de los programas de pago más famosos. Esto permite tanto la virtualización por software como por hardware. Y el último será Virtuoso, disponible anteriormente en Linux o únicamente Linux. A partir del 2005 ya estuvo disponible para Windows. Enseguida hablaremos de los programas gratuitos. En este caso empezaremos con VirtualBox, que es un software de código abierto más famoso y también tiene más utilidades. Desarrollado por Oracle, VirtualBox está disponible para Windows, Mac y Linux, y es capaz de virtualizar también todos estos sistemas operativos. Es uno de los más populares en el sentido gratuito. Enseguida veremos VirtualPC. Es una versión anterior, igual es una herramienta de Microsoft, nada más que esta estuvo disponible desde Windows XP Vista hasta Windows 7. La siguiente es Zen, desarrollada por la Universidad de Cambridge. Es un software de código libre disponible para sistemas operativos Linux y Unix. OpenPC. Este es otro software de código libre, es compatible solamente con versiones de Linux, tanto para filtraciones como para virtuales. Y la última sería KVM. Es otra herramienta de virtualización únicamente para el sistema operativo de Linux. En mi conclusión, yo diría que la virtualización es una herramienta ya indispensable, ya que hoy en día la tecnología va avanzando y aquí en el mundo empresarial, lo que buscan es no gastar tanto recurso, buscan soluciones que a la vez ayuden a satisfacer, y estas herramientas no son una excepción. La única diferencia es que el administrador debe de tener mucho conocimiento para poder trabajar con ellas, ya que como se decía anteriormente, si por un error de dedo todo se puede venir abajo y puede causar una catástrofe en el momento de la instalación o una caída del sistema. Bueno, mi conclusión es que la virtualización es una herramienta útil tanto para los usuarios comunes como para las empresas pequeñas y de gran magnitud. Y a pesar de que ser una herramienta muy interesante y útil, no era muy conocida desde hace mucho tiempo atrás. Existen programas que nos ayudan a virtualizar los sistemas operativos, aunque gracias a los servidores y al cloud computing ha ganado mucha más fama hoy en día. Bueno, pues mi conclusión es que la virtualización es una herramienta
herramienta útil tanto para los usuarios comunes como a las empresas de pequeña y gran magnitud. Y pues a pesar de que es una herramienta muy interesante y útil, no era muy conocida desde hace muchos años atrás. Antes los programas nos ayudaban a virtualizar los sistemas operativos, aunque gracias a los servidores de iCloud Computing han ganado mucha más fama hoy en día. Bueno, aquí dejamos nuestras referencias donde realizamos las consultas para obtener la información de nuestro trabajo. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.